Cordial saludo, profesora. Hago mi entrega número 3 del caso que hemos venido trabajando en su materia. Voy a seguir, obviamente, los procedimientos que usted nos ha indicado frente a la presentación final del caso, en donde veremos pues los 3 componentes que se nos ha pedido: una presentación general, un análisis del paciente y finalmente la intervención. Frente a la presentación general, quiero manifestar fundamentalmente que el caso de Sonia pues es bastante interesante, porque reitera de alguna manera cómo, a partir de una situación como una primera entrevista en la que supuestamente se iba a hablar de ciertos temas personales con relación al hijo, y se había tratado de convocar una sesión conjunta donde estaría ella, el excompañero y el hijo, pues como resulta tras la entrevista inicial una serie de elementos que permiten ver la opción o la posibilidad de que Sonia, pues o en Sonia confluya un trastorno de personalidad bastante complejo, al cual obviamente no se le ha prestado suficiente atención. En el caso de ella, pues vemos a una mujer que ha tenido hasta la fecha pues 2 relaciones anteriores, una con un señor con el cual tiene un hijo de 18 años y otra con otro señor con el cual tiene un hijo más pequeño, un niño de aproximadamente 4 o 5 años. Es interesante ver que en el pasado afectivo que ella relata, pues se evidencia esa primera distancia en años, es decir, prácticamente una generación de diferencia entre su primer hijo y el segundo. Asimismo, también es muy notorio analizar o percibir cómo ella, en su primera relación, pues mostró una serie de conductas, una serie de comportamientos que paulatinamente fueron deteriorándola hasta terminar pues en una separación y en un distanciamiento conflictivo con su primera pareja. Asimismo, vemos cómo en esa segunda relación, que también ya está concluida, ya está terminada en el supuesto pues de la convivencia de la pareja, pues como a pesar de que se ha terminado, ya no son pareja por supuestamente errores del cónyuge hombre, pues se alcanza a percibir cómo este hombre, a pesar de esa diferencia, pues continúa con una relación de amistad con Sonia, básicamente alimentada pues por el vínculo que los une a los dos, que es el hijo. Sin embargo, resulta bastante curioso, bastante llamativo ver cómo esta segunda pareja, este segundo compañero, pues se convierte en el traductor oficial de Sonia durante la sesión. Es decir, al principio vemos cómo la terapia, o vemos cómo la primera sesión pues se fue desarrollando de manera muy compleja para el terapeuta, porque pues Sonia no podía elaborar bien sus respuestas, tenía algo de aceleración, no estaba haciendo un proceso de razonamiento elaborado, ni estaba muy atinada en sus respuestas, y cómo esta pareja asume ese rol de decirle al paciente, de decirle al terapeuta pues que era lo que estaba experimentando Sonia, con lo cual pues evidencia una estructura bastante compleja de relación. Asimismo, cuando ya se hace el genograma, pues también resulta muy llamativo ver cómo las relaciones está involucrada Sonia, como el sistema de relaciones que tiene Sonia pues es un sistema fundamentalmente conflictivo, porque si se analiza los grados de relación, se puede vislumbrar fácilmente lo siguiente: que la relación de Sonia con su primera pareja pues es conflictiva, su relación con su segunda pareja con su segundo compañero sentimental pues es una relación de intimidad no conflictiva, pero cuando vemos la relación de Sonia con su hijo de 18 años, pues se nota que es una relación cercana porque conviven, pero también es una relación conflictiva. La relación entre los 2 hijos es muy probable que también sea conflictiva. La relación entre los 2 compañeros de vida que ha tenido hasta esta fecha pues también se evidencia que es conflictiva, y se evidencia asimismo cómo ese sistema pues es el que a uno, o en mi caso particular, pues me permitió llegar como a las conclusiones de necesidad de intervención para Sonia. Básicamente, si uno la mira a ella en el componente individual, pues puede uno detallar fácilmente pues que va a una sesión, a una primera sesión, a una primera charla con algún dolor, con algún sufrimiento, con tristeza, con confusión, con sentimiento de culpa, con esa sensación que de varias formas la reiteró durante la entrevista inicial, pues de sentirse no capaz y de no saber pues qué es lo que tiene que hacer. Ciertamente pues esta primera fase o esta primera entrevista pues vislumbra una serie de elementos que tendrán que ser explorados posteriormente a través de la intervención, pero en el caso particular y ya de manera de conclusión, pues a mí lo que me indica el caso de esta mujer es que realmente posee un sistema de relación en el cual se evidencia o se puede vislumbrar que ella padece o requiere ayuda por un trastorno de personalidad que básicamente durante la entrevista, durante la charla, pues no evidencia ser consciente de él. Ya pasando
a la segunda parte, pues al análisis del paciente. Como yo había hecho la propuesta inicialmente de trabajarlo por una línea psicodinámica, pues quiero explicitar los elementos que me van a permitir o que permitirían pues hacer una intervención, aclarando eso sí, pues que se escoge el enfoque psicodinámico en virtud pues precisamente de lo que uno nota en el comportamiento de Sonia, cierta displicencia, obviamente el tema de dependencia bastante marcado, el de desear pues no vivir sola bajo ninguna circunstancia, el de una protección que es bastante ambigua porque quiere estar con el hijo, ¿cierto? El hijo de 18 años y con el niño pequeño, pero uno nota que pues en los horarios y todo el manejo que dice hacer en su hogar pues dista mucho de ser una buena madre, tal y como la aseveraba pues inicialmente David, su compañero afectivo, el que la acompaña a la reunión. Entonces me he enfocado y me quiero centrar en el enfoque psicodinámico porque veo que la línea de intervención inicial, la línea de intervención que se tiene que estructurar para poder trabajar en este caso, tiene que orientarse definitivamente a Sonia. Obviamente, por la forma en que se presenta la situación, por la forma en que acuden al terapeuta pues a la entrevista, que se ve como una cuestión más grupal, como una cuestión más sistémica, pues a uno le permitiría decir que lo ideal sería trabajar desde una perspectiva familiar. Sin embargo, como este es un sistema que utiliza Sonia para su protección, pues se tiene que producir un alejamiento entre Sonia y las personas que la protegen para poder trabajar en el enfoque individual desde la perspectiva psicodinámica. Dentro de la perspectiva psicodinámica, pues además del DSM, que pues fue el primer elemento que se empleó, el cual se deslumbró para hacer el diagnóstico, pues eso se tiene que complementar con un manual diferente, con un manual psicodiagnóstico, un manual que se denomina el OPD2, que básicamente lo que busca hacer es hacer más operativo una serie de elementos psicodinámicos que podrían ejemplificar o podrían ilustrar perfectamente el camino terapéutico que hay que recorrer con Sonia. El OPD básicamente se centra en 5 aspectos que voy a mencionar muy fácilmente acá para usted, profesora. Lo primero es que hay que explicitar muy bien la experiencia de enfermedad y los prerequisitos de tratamiento. Es obvio que en el caso de Sonia, pues el enfoque que ella quiere llevar inicialmente es que se haga una intervención sobre el hijo conflictivo, sobre el hijo de 18 años. Pero si usted se pone a analizar o uno revisa cuidadosamente la información y los elementos de juicio que se pueden ir construyendo, pues uno primero evalúa que objetivamente pues ella tal vez en sí misma o en esa primera intervención no ve ningún sentido de enfermedad. También uno nota en ella pues que no puede definirla, no puede explicitar, simplemente se queda pues en el área de culpabilidad, de tristeza, de no saber qué hacer, pero más allá de eso no puede ver o no logra captar de qué manera puede estar afectando su vida, salvo en una parte que dice que su vida es un caos, que su vida es desordenada. Entonces por ese lado uno puede notar que aunque funcionalmente pues ella está dentro de un sistema que le permite mantener la psicopatía pues de cierta manera oculta para ella, es evidente que no posee los recursos suficientes para identificar que tiene un padecimiento que pueda estar afectando el sistema y que gracias a ese padecimiento es que ese sistema se mantiene. Asimismo, pues uno ve que ella tal vez no manifiesta o no expresa muchos recursos para el cambio. Ella en sus términos propios pues no puede describir qué es lo que le está ocurriendo en términos de enfermedad y obviamente pues uno tiene que entrar a analizar pues los componentes o estos elementos que a uno le permitirían establecer si hay o no una patología ahí. Uno podría decir primero que todo pues que es un padecimiento con una gravedad media. Asimismo pues se ve que es un proceso que lleva muchos años, es prácticamente toda la vivencia de Sonia la que uno ve dentro de un esquema dependiente enfermizo. Puede uno también ver que ella en su historia pues no hace unos relatos muy sólidos frente a su historia, pues porque obviamente estás enfocada en demostrar el por qué el hijo necesitaría intervención, pero subyacentemente a las descripciones que ella va haciendo, pues uno puede ver cómo la historia va empezando a saltar a la vista, cómo esos patrones de relación no muy buenos empiezan a surgir. Asimismo, pues uno ve que si bien existe en ella alguna autopercepción frente a lo que le está ocurriendo, es decir, a lo que siente, pues tiene que entrar uno a analizar y a determinar con mucho cuidado si ella posee pues elementos suficientes para el cambio. Y asimismo, lo que sí se percibe es que fundamentalmente hay una línea de obstáculos amplia, pues preponderantemente por las defensas que ella esgrime. Ella esgrime defensas relacionadas con la sublimación,
escribe defensas que están muy integradas con temas de evitación, con temas de dependencia, con temas en donde se alcanza a vislumbrar ciertamente que ha sofisticado de una manera tal su línea de defensa que le permite funcionar dentro de ese esquema y asimismo apartarse de las áreas de conflicto más sensibles que ella tiene en este momento, lo cual pues la hace una candidata no necesariamente óptima para terapia, pero sí que en un principio, sobre todo en las charlas de encuadre, pues con ella se podría llegar a algún nivel de acuerdo y explicarle de cierta manera, de una manera didáctica y sencilla, cómo ciertos elementos de ella pueden estar afectando el sistema y cómo el sistema pues que ella ha venido construyendo está retroalimentando con la enfermedad. Segundo, en el plano de relación, pues ciertamente se vivencia que ella ve que sus relaciones existen, que están ahí, pero pues no es consciente del nivel de conflicto que mantiene con ellas. Ella se ve a sí misma pues como una persona con una serie de características, pero lo interesante es ver cómo la pareja que lo acompaña en ese momento pues contradice ciertamente las autopercepciones que presenta esta mujer. Ella dice pues que no es necesariamente la mejor, pero la pareja o el compañero que la está en este momento llevando a la terapia o con quien está asistiendo a la terapia pues demuestra todo lo contrario, haciendo ver que obviamente el conflicto que ella tiene de sí misma, la percepción de conflicto que ella tiene pues dista mucho al menos de lo que le dice su compañero. Ya entrando en los temas de conflicto, que es la tercera parte, pues se nota que ella presenta niveles de conflicto entre dependencia e individuación, tiene un conflicto serio de sumisión versus control, tiene un conflicto serio entre el ser cuidado y la autosuficiencia, y tiene un conflicto también muy marcado de autovaloración acompañado con un conflicto de culpa. Realmente en las áreas de conflicto se nota que ella realmente presenta una sintomática bastante compleja que quiere o requiere ser intervenida. Pero ¿cómo ella está elaborando ese conflicto? Que es lo interesante acá. Pues ella lo está elaborando de manera pasiva, es decir, ella de otra manera pues se convierte en un centro un poco victimal, en donde pues es la que realmente padece lo que está ocurriendo, es decir, no asume una responsabilidad que permita ver un sólido recurso dentro de su yo, pero obviamente al ver cómo se siente impotente, cómo se siente incapaz, suscita un ambiente para ser inmediatamente asistida y ser inmediatamente protegida. Luego vemos áreas de conflicto bastante marcadas con un recurso pasivo que es el que ha venido utilizando durante los últimos años para poder acometer su vida y sus relaciones. Ya entrando a la cuarta parte, que es el tema estructural, pues obviamente se logra ver que ella tiene pues unas capacidades cognitivas que no le permiten desarrollar una percepción diferenciada entre ella misma y el objeto, entre los demás. Se nota también que tiene una serie de deficiencias en el manejo de autorregulación, porque fundamentalmente no alcanza a ver la diferencia entre lo que ella siente y lo que pasa en el contexto externo. Con lo cual, obviamente la capacidad emocional pues es bastante introyectiva, no es relacional, es introyectiva, y asimismo pues la capacidad de vínculo con ella pues es bastante pobre, porque si fue capaz en un momento determinado de optar por irse o dejar a su hijo abandonado y estar buscando de una u otra manera salirse del niño pequeño, pues nos permite ver en este momento pues que ella está en un problema complejo de estructura, es decir, tiene una estructura de conflicto bastante marcada en varias áreas, pero a la vez posee un eje o una serie de ejes estructurales que permiten ver que ese conflicto no surge de manera accidental, sino que está encausado por su deficiencia estructural. Ya para la línea definitiva de diagnóstico, pues yo creo que inicialmente que sería la patología de base, pues sería un trastorno de personalidad por dependencia, acompañado con síntomas de un trastorno de personalidad por evitación, acompañado tal vez con algunos síntomas de trastornos de carácter fóbico que tendría uno que entrar a analizar, particularmente por cómo se relaciona en el hogar, es decir, en la evitación al máximo del contacto y del conflicto que tiene ella con su familia, y es su familia nuclear, porque también es interesante, y eso también será sujeto u objeto de las próximas intervenciones, pues mirar cómo ha sido su relación para mirar toda la psicogénesis y el componente etiológico del padecimiento que Sonia tiene. Ya para concluir, en esta parte final, pues ¿cómo sería la intervención? La intervención pues sería a través de una psicoterapia dinámica focal breve, orientada netamente a la estructura, con un encuadre en el que vamos a ubicar
donde de un encuadre que permita a la paciente lograr algún manejo autodirectivo y enfocarse mucho en el insight, es decir, en empezar a activar sus recursos internos del yo para ver de qué manera ha generado una estructura conflictiva en su vida, tanto hacia adentro como hacia afuera. ¿Cuál será la actitud del terapista? Pues es una actitud acompañante, una actitud que tiene unos rasgos paternales, pero fundamentalmente lo que busca es que se genere autodirección. Las estrategias, obviamente, pues van a ser estrategias enfocadas al insight, con algún nivel de interpretación, con algún nivel de regresión, pues va a tratar de que sea mínimo para activar más los patrones de yo y los patrones relacionales más maduros, y se aplicarán una serie de técnicas que fundamentalmente van encaminadas a permitir que ella, que Sonia, como paciente, pues comience a desarrollar las estructuras suficientes para afrontar su vida, para afrontar su realidad, para afrontar su eje relacional y para poderse relacionar de manera más eficiente con el medio ambiente. Para concluir, básicamente pues las líneas de intervención en las siguientes sesiones pues sería planear un número de entre 20 y 25 sesiones con fases muy definidas, una fase inicial de encuadre, ¿cierto? Porque pues esta es una fase donde hay que invitarla a ella a desarrollar la terapia de manera individual. Como ya se combinó con el terapeuta, pues que la segunda intervención o la segunda entrevista va a ser con el hijo, pues ahí va a ser bastante interesante pues escuchar las versiones que tienen ellos en simultánea y determinar pues la línea de acción, porque probablemente el trabajo no se va a poder hacer en un esquema terapéutico sistémico, sino se tendrá que trabajar individualmente con los dos para obtener frutos relacionales hacia futuro. Ya pasada esta segunda charla o esta segunda reunión, pues se necesita tener una tercera en donde pues se entrará a establecer pues de manera con entrevistas estructurada pues las áreas más específicas que nos demanda el manual o el diagnóstico dinámico, para lo cual se utilizarán algunas fichas y algunos cuadros que darán mayor precisión al diagnóstico y por supuesto darán una línea de acción mucho más clara para intervenirla. Ya en esos primeros encuadres, pues básicamente se estaría enfocando el trabajo a establecer la etiología, la historia de vida de esta mujer, la memoria emocional que tiene frente a lo que le ha pasado, y entrar a establecer con mayor claridad los niveles de defensa que tiene ella para mantener pues el trastorno, fundamentalmente dentro de lo individual y lo sistémico, es decir, dentro del cuadro de relaciones que se pudo ver a través del genograma. Ya pasando a una siguiente fase de arranque, una fase que permite el trabajo, pues básicamente se va a estructurar en el reconocimiento de las emociones, en el reconocimiento de lo que le está ocurriendo y empezar a activar los recursos del yo a través del insight. Ya en una fase más madura, obviamente se va a buscar que Sonia, y pues a través de toda la experiencia terapéutica, vaya encaminando y vaya descubriendo las maneras de conflicto con las cuales está estableciendo sus relaciones. Es fundamental ese aspecto, pero para llegar allá se necesita una fase previa de maduración o de estructuración o de reestructuración de los recursos del yo. Y finalmente, en la parte de cierre, porque deben tener en cuenta que es un trastorno de dependencia, pues se tiene que llevar necesariamente a un silencio en las sesiones, a una posibilidad de dejar que ella empiece a manifestarse, que empiece a hablar y que empiece a tomar decisiones frente al curso de las relaciones, frente al curso de las cosas que tiene que hacer, porque necesariamente en lo que ella decida pues va a encontrar las respuestas fundamentales para poder, primero que todo, recuperar los recursos propios del yo a nivel de todo el esquema cognitivo, de manejo emocional y de vínculo, y asimismo a través de esta estructuración o de esta reestructuración pues empezar a trabajar los conflictos de dependencia, sumisión, cuidado y autovaloración, obviamente acompañados por el conflicto de culpa que son tan notorios en ella. Al finalizar, obviamente se busca es que ella tenga los recursos suficientes para poder retomar el rumbo de la vida, poder tener una relación mucho más sana con los componentes que la están en este momento acompañando y obviamente allá tener un cuadro mucho más amplio a nivel de trabajo, de plan de vida, de proyecto, etcétera, pues que ella misma vaya estructurando paso a paso lo que tiene que hacer y a través de la brevedad terapéutica pues permitirle que ya vaya descubriendo las herramientas y vaya mirando los recursos que posee para poder afrontar. De esta manera concluyo mi tercera intervención con el video. Le agradezco mucho, profesora, el que usted nos haya dado esta tremenda oportunidad de podernos expresar y le deseo lo mejor de aquí en adelante. Felicitaciones por la metodología
y profusas bendiciones para el futuro próximo. Le agradezco mucho su atención con nosotros, que esté muy bien.